Bueno, seguimos con el tema de lo del FEI, pero quería añadir que este caso nuevo de ahora del exdirector del SESCO de Utuado, José Antonio Rodríguez, que corre para alcalde de Utuado, y entre las acusaciones que se le hacen es que siendo el director del SESCO, aparentemente alegadamente le borraba las multas a los ciudadanos de Utuado y le hacía favores con el SESCO a sus constituyentes, bojándole multas y alterando otro tipo de documentos. Esto es corrupción. Es corrupción. Directamente. Y lo están acusando de eso, de corrupción. Y le encontraron causa y de ahí va para una vista preliminar y después le tocará ir a un juicio. Y lo acusó el Departamento de Justicia, la División de Integridad Pública, utilizaron los agentes del negociado de investigaciones especiales y está el Departamento de Justicia y el NIE en acción. Y vienen más casos, porque recuerda que recientemente hicieron un allanamiento en el SESCO de Manatí. Sí. Y 5 oficinas de gestoría, así que vienen más casos. Antes se veían los empleados, ahora se ven también los directores. Esa es la pregunta, porque, o sea, aquí hay un patrón con el SESCO, un patrón que tiene que ver con irregularidades y con denuncias de empleados. Ahora se mueve a un supervisor, a un director, que a la misma vez que es funcionario público, es candidato a alcalde en un partido político, que eso es lo más fuerte en cuanto a eso. Es que si miramos, son estos seres humanos que tienen en su corazón la raíz, el germen de la corrupción. No importa el partido político que sea, son corruptos, está en su genética, porque yo estoy seguro que a Víctor Rivera, si le hubieran hecho una oferta, le hubiera dicho que no y le hubiera mandado para otro sitio. Pero estos delinquen porque son corruptos, está en su naturaleza. No, por supuesto. Leo, tú que estás ahí, pues estás al otro lado, o sea, es más difícil. Tenemos una ley de ética, básicamente de 2012, una ley de ética que se sigue enmendando y se sigue enmendando, pero cada día hay más personas infringiendo esta ley de ética. ¿Qué pasa? Pues mira, yo no sé si la Oficina de Ética Gubernamental es la mejor oficina para llevar a cabo estos procesos, honestamente, y no me parece adecuado muchas veces cuando hay un proceso tanto criminal como laboral, tú sabes de eso, como administrativo, y además la Oficina de Ética Gubernamental. El problema no es la ley, hay leyes, el problema es la implementación. Al parecer, según ustedes han reseñado aquí, ¿verdad?, se está llevando a cabo más actividad en contra de actos que no son la corrupción grande, como quien dice, ¿verdad?, si son actos de corrupción a más bajo nivel, al SESCO, por ejemplo, y creo que si esos procesamientos, y decía el compañero, ¿verdad?, tengo que agregar que se le presume inocente a todo el mundo y tienen unas defensas que pueden presentar, por supuesto, y sería el gobierno el que tiene que probar esto más allá de toda duda razonable, pero si en efecto estos procesamientos envían el mensaje de que si usted la hace, la paga, aunque sea en el nivel bajo del SESCO, entonces esa puesta en práctica no es la ley ya está escrita y la ley, hay suficientes leyes. En la práctica. Es la implementación, la puesta en práctica de ese procesamiento criminal. Mira, quiero incorporar de otro tema una pregunta de un ciudadano que me dice, nos pregunta, en el caso de estas personas que se mencionan en la declaración de culpabilidad de Fuentes, Joffrey Fuentes. Joey Fuentes, donde se habla del individuo 1, el individuo 2 y el individuo 3. Pregunta a esta persona si, aunque esas personas no tienen nombre en ese pliego, saben quiénes son y si deberían estar buscando abogados, si deberían tener representación legal. Sí, por supuesto. La razón por la cual ese pliego... ¿Por qué no dice los nombres? Bueno, primero que todo, ese pliego es realmente maravilloso. El señor Fuentes obtuvo un gran acuerdo, en parte porque estaba alambrado, según la información que ha trascendido, y es cooperador. Ahora, eso no impide que las personas mencionadas en ese pliego acusatorio estén incluidas en un indictment separado o en un information separado. Más adelante. O en una acusación separada. Eso nada impide que eso sea el caso, que las personas mencionadas en ese information, en ese pliego acusatorio, estén siendo investigadas o incluso estén siendo Esas personas que aparecen no hay individuo 1, individuo 2 y individuo 3, ¿ellos saben quiénes son? ¿Quiénes saben? Los que son el individuo 1 y el 2 y el 3. Deben saberlo. Deben saberlo. Porque ahí está la historia narrada de lo que hicieron y lo que no hicieron. O sea que el individuo 1, 2 y 3 tienen que saber. Deberían saber quiénes son, y si sospechan quiénes son, deberían buscar la manera de indagar si en efecto son ellos. Hay un caso que no queremos terminar, que es el caso, lo estaba hablando ahorita con Simari Fleming, otra vez, los casos de abuso sexual contra niños.
Es indignante, realmente me tengo que comportar para no decir las palabras que no son publicables en estos momentos, pero acaban de acusar a un sexagenario por cometer actos lascivos contra una niñita de 8 años. Pero choca y duele que en lugar de nosotros estar protegiendo a la víctima, estamos protegiendo al victimario. En este caso, ¿por qué le estamos dando unas fianzas tan ridículamente bajas, $30,000, para que esa persona esté nuevamente en la comunidad? Y quiero destacar que yo estaba revisando otros casos y en casos similares a ese la fianza es de $200,000, $150,000 y más. ¿Por qué $30,000? ¿Y qué es lo que es diferida? El juez evaluó eso y el juez decidió esa fianza de esa forma. Diferida es que el ciudadano no tuvo que prestar la fianza y la prestó el programa de servicios con antelación. Mira para allá. Y dejamos el Estado le prestó los chavos. Pero quiero que sepas que la Fiscalía tiene la oportunidad, conforme a la regla 218 de procedimiento criminal, de pedir un aumento de fianza. Y ese aumento de fianza se da en menos de 24 horas. Y ese aumento puede significar que esto es un delito grave, serio, peligroso, que se evalúe si hay posibilidad de riesgo de fuga, de riesgo de acercarse a la víctima. Y eso podría hacer que el juez superior, un juez distinto, aumente esa fianza considerablemente. Pero recordemos siempre, y esto puede sonar antipático y no vas a estar de acuerdo, Silmarí, pero recordemos que la fianza, el único propósito que tiene es garantizar la comparecencia de la persona. No es un castigo, no se puede adjudicar culpa antes. Pues démosles entonces fianzas de $1 a todo el mundo para que todo el mundo salga entonces libre. Es el proceso, pues no, pero hay que proteger a los niños. De acuerdo, y con los Silmarí, niños hay que ser más rigurosos cuando se cometen estos tipos de delitos. Una pregunta, si le asignan una fianza de $200,000 y él no la puede prestar, ¿qué ocurre? Lo ingresan a la prisión. Sí, pero es que tú no puedes llegar a la conclusión. Pues eso es lo que queremos, que se quede allí en la cárcel y se pudra allí. Que se quede en la cárcel y se pudra si en efecto es culpable y se declara culpable o se prueba que es culpable más allá de toda duda razonable. Pero la fianza no puede ser, ay, me parece que quizás lo cometió, vas para adentro. Pero lo que yo creo, en caso de Leo y José, le toca decir así, son mis compañeros abogados y de acá. Yo creo que lo que subyace aquí es un poco la preocupación, más de que nosotros, del país completo, de la diferencia que hay en casos similares en la imposición de la fianza. Que te puedes encontrar con un caso de $200,000 y con otro caso de $30,000. Entonces es un poco, tiene que ver con la discreción de ese juez al momento de imponer esa fianza. Pero también, Víctor, tú sabes que cada caso es un mundo. Claro, si esta persona tiene lazos comunitarios a los 60 años, si tiene muchos lazos comunitarios, si ha presentado unas garantías de que va a comparecer, probablemente se fijaron unos límites para que, como decía el compañero, no se pueda acercar a la presunta víctima, pues entonces recordemos siempre, y el pueblo ha ido 3 veces a votar por eso. La fianza es para garantizar la comparecencia de la persona, no es para castigar, no es para nada, excepto para asegurarse que esa persona venga al proceso. Y tengo que mencionar que en este tipo de casos, es de los casos que llevan supervisión electrónica, es decir, que este señor tiene un grillete electrónico en su brazalete y las condiciones de fianza, además de que se le impone una fianza de $30,000 que se difiere, que la pone la oficina de antelación al juicio, de igual forma tiene lockdown, ese señor no se puede mover de su casa y ese grillete tiene que ser uno de GPS, que si ese señor evade el cerco, el límite que le han puesto de 15 pies, va a ser arrestado y va a ser encarcelado. Entendemos todos estos términos legales que establece el Código Penal de Puerto Rico y las leyes de Puerto Rico, pero la verdad es que el coraje que invade a uno como ser humano al ver una persona de 68 años, creo que tiene, empezar a abusar desde los 8 años de esa niña. O sea, eso la verdad que le revuelca el espíritu a uno y lo que uno desea es lo peor, ¿verdad? Lo que pasa es que uno, como dice Silmarí, no lo puede expresar, pero quisiera desearle lo peor a este ciudadano porque una niña de 8 años, señor. Mató a la niña en vida. Así que, ni modo. Habrá que bregar con eso. Bueno, voy al resultado de la encuesta, claro, Margarita. De inmediato, Ferdinand. Aquí tenemos los resultados de la encuesta Claro, en la que preguntamos: ¿cree que las autoridades federales radicarán cargos en contra de Wanda Vázquez? Escucha y mire los resultados. Un 70% dijo que sí, que van a radicar cargos contra Wanda Vázquez. Un 30% dijo que no.
Al volver llegamos hasta las comunidades que aún siguen a oscuras tras explosión de subestación en Humacao. Vulnerable nuestro sistema de energía. ¿Quién puede vivir así? Además, otros países se unen a la OTAN. ¿Qué representa esto en el conflicto bélico que hay entre Ucrania y Rusia? Lo hablamos con personas expertas. Usted no se vaya lejos, regresamos en breve.